Qué gusto saludarte en este martes de No te cases, no te embarques. Pero en concreto contigo, yo soy Mariel Zúñiga y todo el equipo te damos una gran bienvenida. Aquí tenemos expertas y expertos que justo sí te dan las recomendaciones para que tú sí te comprometas y tomes las mejores decisiones. Aquí hoy vamos a presentar a mi estimada Paola Gobea. Ella es directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Gaia y nos va a platicar justamente de un tema bien importante que se detonó sobre todo en los últimos años. Ella nos va a platicar, que es este tema de la reconversión de edificios, de los proyectos co-living, co-working, todo esto. ¿Te acuerdas que hablamos mucho durante la pandemia de cómo, bueno, muchos, Paula, en ese tiempo, yo ya me seguí de largo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirme. Gracias, saludos a tu auditorio y felices de estar aquí, poder platicar de un tema tan interesante como es la reconversión de edificios. Sí, fíjate que te decía que sobre todo en la pandemia, a mí me tocaron muchos personajes, ¿no? Incluso entrevistados que decían, no, no, o sea, yo ya me salgo de mi casa, ya no puedo estar en mi casa. Así que ahí tuvo, ¿verdad? Un gran auge todo este tema del coworking y salir. O sea, sí tenían donde trabajar, posiblemente, lo tuvieron que diseñar, improvisar, adecuar en sus casas durante la pandemia, pero ya no querían estar en su casa. Entonces, ahí vino como que un gran impulso, ¿no? A estos nuevos espacios. Y también, bueno, pues ya nos platicarás tú de cómo vienen estos proyectos de co-living y coworking y demás, pero platícanos, este tema de la reconversión de edificios, yo tengo entendido que se da no solo en México, se da en toda América Latina, en el mundo, pero ha alcanzado como un auge, ¿verdad, Paula? Así es. Fíjate que desde el punto de vista de sustentabilidad, eh, el tema de reconvertir edificios ha tomado una importancia muy relevante. ¿En qué sentido? Obviamente en el tema ambiental, es decir, eh, tú usar un edificio para el uso que tú destines cambiar de acuerdo a cierta información que ahorita podemos platicar con ella, pero Ujú. reutilizar un inmueble. Obviamente es mucho más sustentable en términos ambientales que construir un inmueble per se nuevo, ¿no? Ese es desde el punto de vista ambiental. Y desde el punto de vista social, pues ayuda y dependiendo obviamente de la ubicación en la que se encuentre, pero al darle esta nueva vida al inmueble, pues le das una nueva vida a la comunidad que rodea este inmueble. Entonces, claro, tiene una relevancia muy importante y nosotros apostamos 100% al tema de la reconversión, ¿no? Incluso por un tema de ROI con los propietarios de los edificios. Oye, pero ¿qué tanto ha funcionado aquí en México o qué tanto puede funcionar? ¿Qué perspectivas le ves? Porque te digo, tengo muy presente pues a los que vivimos esa pandemia, ¿no? Y después de hubo funcionarios de aquí del gobierno capitalino que incluso querían impulsar esta reconversión y les decían, ¿verdad? A los desarrolladores inmobiliarios les decían en sus juntas, pues conviertan, ¿no? Estas oficinas en vivienda, ¿no? Nosotros les damos todas las facilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues se escuchaba bastante atractivo, pero para algunos inmobiliarios no era tan atractivo porque implicaba un rediseño, costos, ¿no? Claro, Inversiones que no tenían contempladas. Entonces, hubo, hubo reconversión de edificios. Tú y yo sabemos de algunos, ¿no? Por ejemplo, en Paseo de la Reforma, ¿no? Creo que era ex banco o sucursal así, y se convirtió en departamentos, muy así es. interesantes y todo. Bueno, hubo algunos ejemplos, pero no hubo muchas reconversiones. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo ves ahorita el movimiento? ¿Qué tanto boom pudiera detonarse? Fíjate que te voy a compartir algunas cifras, pero antes te voy Sí. a platicar. Hace poco estuve con la gente del ADI. Estuvimos en una reunión donde había pues todos los desarrolladores y Ujú. justamente hablaban que el gobierno cada vez está como más abierto a poder hacer mucho más fácil el tema de los, vamos a decir, de los permisos y licencias para reconvertir. Entonces, sin duda, creo que hoy, a diferencia de unos años atrás, en ese sentido hemos avanzado. Y te voy a dar algunos datos relevantes Sí. de Ciudad de México.
tanto de oficinas como de vivienda, que nos puede dar como el contexto para poder abordar bien el tema de la reconversión y por qué creemos que es bien importante, ¿no? Eh, Adelante. Nosotros tenemos datos como, por ejemplo, solamente el 3.4% de la vivienda en Ciudad de México es nueva, ¿no? Estás hablando de estos desarrollos nuevos como tal. La Ciudad de México es la entidad con menor porcentaje de vivienda nueva versus otros estados como puede ser Guadalajara, Puebla, Monterrey, etcétera. Y vamos a decir, y estas cifras lo que nos indica es que al haber una escasa oferta de vivienda, no se está cumpliendo con la demanda que se requiere, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otro dato interesante, tenemos una tasa de vacancia, de acuerdo a los últimos reportes de CB Richard Ellis, del 19.49% en el primer trimestre del 2025. Esta tasa de vacancia en el mercado de oficinas de la Ciudad de México, pues representa obviamente una disminución respecto al mismo periodo del año anterior. Y existe una proyección de ocupación de alrededor de 100,000 metros cuadrados en este 2025 y esto proyecta que el mercado de oficinas alcance pues una ocupación similar a los niveles prepandemia. Tú hablabas justamente de Ujú, qué pasó en la pandemia. Entonces, nos estamos dando cuenta que ujú, después de casi, más bien 5 años, empezamos a recuperar estos niveles de ujú, ocupación. Esos son dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para el tema de la claro. reconversión. Y obviamente, pues el costo del suelo, ¿no? Ujú, En Ciudad de México, el costo de suelo y en otras ciudades, pero hablándote de Ciudad de México, ujú, representa hasta el 50% del valor total de un proyecto inmobiliario, fíjate. ¿sí? De Sí, un sí, proyecto sí, no me inmobiliario. entiendo. Entonces, esto muchas veces vuelve inviable, pues, un desarrollo tradicional en muchas zonas. ¿Por Totalmente. qué? Porque el costo de la tierra es muy alto, ¿no? El precio promedio, para que nos demos como una idea, el precio promedio del metro cuadrado en zonas centrales, vamos a decir, estoy hablando en Ciudad de México, como Benito Juárez, la Ujú, Cuauhtémoc, superó los 114,800 pesos. Entonces, esto lo que provoca es que hay muchos proyectos que se quieren desarrollar de manera tradicional, pero resulta complicado porque la inversión tiene que ser pues muy alta y obviamente hay una escasez de tierra en este sentido y por eso es tan alta. Con, claro. es- con estos datos te puedo decir en qué nos ayuda la reconversión. La Sí, reconversión reduce, pues obviamente significativamente los tiempos yo te decía, del ROI, ¿no? Del retorno de inversión de cualquier proyecto inmobiliario. ¿Por qué? claro. Porque es el proceso de adaptación o construcción, pues puede ser mucho más ágil que una edificación nueva. Hay una menor gestión de permisos, no quiere decir que no hay, ¿eh? Sí hay, pero hay una menor gestión de permisos y muchas veces hay una menor complejidad hablando en los temas estructurales. Obviamente Ujú, tienes que hacer un análisis y una revisión del inmueble, ¿no? Entonces, claro. primero nos puede tener, o sea, les llamamos nosotros inversiones inteligentes. ¿Por qué? Porque Ujú, tienen los propietarios un retorno de inversión más ágil y ujú, obviamente reducen los tiempos de la construcción. Y obviamente desde el tema desde el punto de vista, yo te decía, de sustentabilidad, pues disminuye de cierta manera ayuda a reducir la huella de carbono. La construcción es de las industrias más contaminantes. Entonces, el reutilizar materiales sin duda nos ayuda, ¿no? claro. Fíjate, tiene varias ventajas, ¿verdad? Muchas ventajas. Así es, tiene muchísimas ventajas. Y hablando bueno, Ujú. a lo mejor yo me estoy yendo de largo, pero es que me apasiona el tema, discúlpame. No, 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 es muy importante. Ajá. El tema del co-living y el coworking son dos conceptos que han surgido debido y en nuestro país, recientemente en estas nuevas generaciones, a un tema, vamos a decir, el co-living, a un tema de estructura familiar, ¿no? Mm, mm, Seguramente a ti te tocó cuando eras pequeña, incluso a mí que cuando, pues no sé, típicamente cuando los
los hijos, ¿no? Es decir, los hijos, pues no es como en países de primer mundo que probablemente a los 18 años se van se van y estudian, ¿no? Se van a otro lado. Muchas veces los hijos se quedan hasta que acabe la carrera, pero hoy por hoy los jóvenes en estas estructuras familiares que buscan, ya no es como antes donde la familia decía, yo quiero ser propietario de una casa, ¿no? Voy a Ujú, trabajar muchísimos años para poder ujú, comprarme un departamento, una hipoteca. ¿Qué ujú, es lo que ujú, sucede? Que los jóvenes, y nosotros les llamamos a veces nómadas digitales, ujú, empiezan a buscar otros factores de equilibrio de vida que no necesariamente es la propiedad per se. ujú. Buscan tener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Buscan Claro. evitar las distancias largas. Sí, ya no están dispuestos a invertir tanto tiempo en trasladarse al trabajo, usar dos, tres transportes, dos, tres horas. No, Exacto, no, para ellos ya su concepto de calidad de vida es como muy importante, ¿no? Y quizá así es. generaciones anteriores, casi seguro, le empezamos a dar mucha prioridad al trabajo y a Sí, sacrificar el tiempo y transporte y todo, ¿no? justo porque tú decías, ¿cuál es mi objetivo? Ah, no, pues voy a tener una propiedad para dejarle a mi familia, ¿no? Ujú, Pero es ujú. como tú dices, estos jóvenes buscan pues hacer vida cerca de su trabajo, que se puedan ir caminando, que se puedan ir en bici, que puedan tomar, como dices tú, un transporte y ya, nada más. Y por eso O, también, o irse en bicicleta, ¿no? exactamente, ¿No? Ahí es un ejemplo de Europa que está llegando tarde a México y con una ciudad sí, y ciudades como esta más difícil, más complicada la convivencia con bicicletas, motos, Vespas, scooters, sí. todo lo demás, ¿no? Pero esa es su mentalidad que tiene el objetivo de lograr calidad de vida. Totalmente. Y entonces, el co-living, en este sentido, pues les da esa flexibilidad. ¿Por qué? Porque en un co-living, pues no se amarran a contratos largos de arrendamiento, por ejemplo. Eso es un punto importante, donde usan estos estudios o habitaciones u hostales para justamente pasar la noche y tener algo de privacidad, pero Claro. buscan la convivencia con otras personas que viven en ese co-living. Entonces, donde comparten áreas comunes, ¿sabes? Cafetería, rooftop, salas, incluso de entre los mismos co-livings hay zonas de coworking, porque dicen, oye, yo todo lo puedo hacer por aquí, puedo Ujú. acabar temprano mi trabajo, puedo salir y puedo convivir y hacer networking incluso con gente que vive aquí, ¿no? Entonces, es relevante el tema de co-living para estas nuevas generaciones porque pues no todo el mundo tiene pensado el decir a formar una familia, me voy a casar, voy a tener hijos. Los jóvenes cada vez se casan pues a una edad a lo mejor un poquito más avanzada que no sé, antes, ¿no? Que se casaban pues a lo mejor a los Los 20 25 veintitantos. años. Exactamente, Claro, ahora ya exactamente. 30 ya empiezan a pensar, ¿no? Exactamente, así es, Ajá, así es. ajá. Y Sí. en un tema, dime, adelante, perdóname. No, no, te sigo escuchando. Muchas gracias. Y en un tema de coworking, que también ha sido relevante desde hace muchísimos años, Ujú. este tema de la flexibilidad. Creo que ambos espacios, tanto el co-living como Ah, el coworking, lo que ofrecen al usuario final y a los usuarios es esta flexibilidad de poder decir, puedo trabajar desde cualquier lado y no estoy amarrado a un plazo forzoso o tengo que pensar como empresa en una inversión pues lo suficientemente robusta para 10 15 años, ¿no? Y obviamente claro. tiene que ver mucho con la empresa y con lo que busque y con obviamente estos usuarios finales. Pero no sabes, me he encontrado con cantidad de empresas que buscan regresar a la oficina a sus empleados y ahora cada vez menos este año y el pasado, pero después de pandemia, entre el 2021 y el 2023 había una resistencia fuerte de regresar a las oficinas. La gente encontró No, claro, el gusto. todavía, Sí, ¿no? así es, así es. Hay muchos incentivos que empezaron a dar las empresas para que aceptaran y en otros pues no tan incentivos, sino más bien la obligación o trabajas o así. Y son pocas ahora las que todavía conservan este sentido híbrido, ¿no? Del Ujú, trabajo.
o incluso le dan preferencia al home office. Hay pocas Así es. empresas que mantuvieron después de la pandemia esta tendencia porque les reditúa más y son productivos, ¿no? Existe esa productividad de parte de sus trabajadores. Entonces se ven una vez al mes, ¿no? Exacto, En una junta y tan. Lo demás por estas plataformas, esta comunicación, ¿no? así es. Y son productivos. Y esto aplica pues incluso para las nuevas mamás, para mujeres embarazadas, por alguien, ¿no? Que esté un poco, digamos, con reducción de posibilidades de trasladarse. Entonces son pocas las empresas las que los conservan, pero esto rehabilitó también estos espacios, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que buscan estos modelos híbridos de trabajo, ¿no? Es decir, Correcto. dependiendo a qué me dedico y dependiendo cuál es mi giro y dependiendo dónde estoy, pues Ujú, otorgar esta flexibilidad, ¿no? De decir, oye, pues vienes 2 días a la semana, haces 3 home office, o al revés, ¿no? O viceversa. Pero sí, sin duda, esto ha dado mucho pie a esta reconversión y ujú. pues, cantidad de edificios que están subutilizados en zonas muy céntricas, y repito, hablo de Ciudad de México, eh, Reforma, Polanco, ¿no? Donde si tú ves los reportes de vacancia, dicen, una empresa quiere llegar y dice, es que no hay espacios en Polanco triple A, no, pero hay cantidad de edificios tipo B que están en excelentes condiciones y que Exacto. pueden ser reconvertidos, ¿no? Oye, y así como tu conclusión del tema, ¿cuál puede ser? Mira, creo que para hacer una reconversión es muy importante varios factores. Nosotros en Gaia tomamos en Ujú, consideración el primero, la ubicación. ujú, Es súper importante. La infraestructura del inmueble, es decir, revisar capacidad de carga, las condiciones de cimentación y obviamente la adaptabilidad que pueda tener este edificio a los diferentes usos de suelo ya, que se le pueda otorgar. Eh, y obviamente hacer un análisis. Nosotros lo que ujú, hacemos en Gaia con los clientes que quieren hacer reconversiones es que ujú, primero los invitamos a hacer un estudio de factibilidad. Y este estudio viene desde la parte técnica de estos factores que te acabo de comentar, pero ujú, también meternos a hacer un estudio de mercado. ¿Qué es lo que ujú. busca esa zona? ¿No? ¿Qué es lo que Sí, busca la zona donde está tu inmueble? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? Y sobre eso, hacer distintos modelos para proyectar a través de un análisis o una preconstrucción cuál sería la inversión que tendría que hacer bien el propietario o como ujú, tú decías, ¿no? Muchas veces hay una resistencia porque el propietario ya no le quiere meter más dinero, buscan exacto. retorno de inversión, pero hay fondos que buscan estar en ubicaciones privilegiadas y que no los encuentran. Entonces, nuestro trabajo y lo ideal sería encontrar este match, ¿no? En el sentido de estos fondos de inversión, lo que requiere el edificio, lo que requiere la zona. Claro. Oye, entonces Gaia brinda toda esta asesoría, ¿no? Así Este es. análisis para que se tome la mejor decisión. Así es, nosotros tenemos, rápidamente te cuento, Ujú, 39 años en la industria y más que una constructora tradicional, nosotros somos un consultor de nuestros clientes, donde nos gusta involucrarnos desde las etapas más tempranas del proceso de cualquier proyecto inmobiliario para mm, ayudarlos a planear, a determinar su monto objetivo de inversión. Y una de nuestras especialidades justamente es la reconversión de edificios. muy bien, muy bien. Y ahora sí que como final, el mensaje es muchas veces hay que considerar la reconversión porque puede tener muchos más beneficios, ¿no? Que Así es, costos, ¿verdad? así es. Entonces es una gran opción que deben de considerar, pues aquellos propietarios, ¿no? Aquellos inversionistas, para que logren justo generar y lograr el propósito de hacer negocio en este mercado inmobiliario, que les resulta mejor. Y Claro, reconversión es una gran opción. Bueno, así pues es. la verdad es que nos queda, a ti y a mí nos apasiona este tema y nos queda como Ay, sí, más que platicar, pero si te late, le damos a una segunda parte, ¿no? En donde veamos claro. cuáles son los edificios o la vocación de los edificios que más se están reconvirtiendo.
¿Qué te parece? Conocer si son más las oficinas a departamentos o los hospitales o qué tipo de inmuebles, ¿no? Y qué tipo de departamentos también se están haciendo. Si te late, le damos a una segunda parte y platicamos próximamente en unas semanas para ver cómo va ya por segmentos la reconversión. ¿Te parece? Encantada, Mariel, muchísimas gracias. Sí, nos apasiona el tema y feliz de poder tener una segunda sesión y compartirte, pues compartir y platicar sobre más datos que puedan ser relevantes para, pues, para la gente que se No, dedica qué a eso. gusto. Qué gusto encontrarte aquí con esta información y con este apasionamiento también por el sector, ¿eh, Paola? Mucho gusto en Muchísimas, verte, muchas platicar gracias. contigo, Paola Gobea, directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Gaya, una empresa harto conocida, con gran experiencia y que te está proponiendo aquí algo que es una estrategia bien interesante para que sigas en el mundo del negocio, del mercado inmobiliario. Hablemos próximamente otra vez con Paola. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, Paola. Pásala muy bien y seguimos en contacto en la próxima. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muchas Hasta gracias. Yo me luego. despido de ustedes Hasta lunes y luego. viernes en concreto contigo en las diferentes secciones con nuestras expertas y expertos con los temas que te ayudarán también para tomar las mejores decisiones. Yo me despido. Buena tarde.